y en esta hora sabemos que Él va a orar una vez más, ¿no es cierto? Así que, la gracia a Dios, en esta hora quiero compartir la palabra del Señor, que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Solamente el versículo 21. Bien, habiéndolo encontrado, y como siempre le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, ¿no es cierto? Y sea dándome la gracia para poder interpretar lo que Él nos quiere decir, ¿no es cierto? Y muchas veces también, por mucho que uno se pueda preparar también, el Señor, mediante el transcurso de la palabra, le va revelando cosas importantes de lo que Él quiere interpretar a sus hijos. Si Dios nos ayude y nos bendiga. Se me olvidaba también dar gracias a Dios porque estamos en una semana importante, ¿no es cierto?, que todos hemos esperado. Se inician los trabajos de nuestra iglesia, lo que tanto hemos esperado. Veía a nuestra hermana Odilia y me acordaba, ¿no es cierto?, que ella es una de los hermanos antiguos, ¿no es cierto?, de las familias antiguas que junto a mi pastor, ¿no es cierto?, empezaron esta obra, esta iglesia de Las Condes, ¿no es cierto?, fundadora de la iglesia de Las Condes junto a otros hermanos, en la cual también por misericordia me pude sumar yo al mes más o menos de que habían empezado. Y ha pasado largo tiempo, ¿no es cierto?, recordaba todos los procesos que pasamos, todo lo que trabajamos, ¿no es cierto? Y hoy en día podemos disfrutar de esta misericordia. Yo creo que cuando más nos cuestan las cosas es cuando más muchas veces las apreciamos. Bueno, espero que también los hermanos nuevos, ¿no es cierto?, o relativamente nuevos, que se van sumando a la iglesia, ¿no es cierto?, también sepan apreciar lo que es recibir la misericordia de Dios, porque sin lugar a dudas siempre he pensado que Dios ha tenido una especial misericordia con la iglesia de Las Condes, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude y nos bendiga en esta hora. Que Dios bendiga su palabra, como decía, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, en la que no habla de un apóstol, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, un apóstol que escribe esta carta desde Babilonia, que es la antigua Roma, ¿no es cierto?, entre los años 60 y 90 más o menos, donde escribe esta carta, y dice, el encabezamiento de esta carta dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entender que esto era lo expatriado, que después de Jesucristo, ¿no es cierto?, padeció en la cruz, ¿no es cierto?, después que se le apareció a sus apóstoles, entre ellos estaba este Pedro, fueron perseguidos, y yo creo que, y siempre han sido, de una u otra forma, el pueblo de Dios ha sido perseguido, y de una u otra forma nosotros también, quizás no en la magnitud que fueron estos hombres, pero muchas veces nosotros nos hemos seguido un poco perseguidos, un poco mirados en menos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que bendito el que sufre penalidades por la causa de Dios, por la causa de Cristo. Así que Dios nos ayude y nos bendiga, ¿no es cierto? A los expatriados, los que venían azotados, los que habían sufrido, los que habían iniciado el Evangelio, ¿no es cierto? Los que habían creído a la promesa, ¿no es cierto? Entre ellos estaba Pedro, un Pedro que al principio, ¿no es cierto?, cuando leemos los Evangelios,
junto a varios de los otros apóstoles, dice la palabra que eran considerados del vulgo y sin letra, o sea, no tenían educación, y no eran todos, sí, porque habían unos que tenían cierta capacidad, ¿no es cierto? Como Lucas, que era doctor, y otros también que también ocupaban también cargos importantes dentro de la sociedad en ese tiempo. Pero Pedro era uno de los personajes, ¿no es cierto?, que de una u otra forma le creyó al Señor, que tuvo que luchar y sobrepasar todas sus capacidades, renunciar a muchas cosas, ¿no es cierto?, para seguir el Evangelio. Este Pedro que también pasó por un proceso difícil, ¿no es cierto? Yo creo que el proceso más difícil que pasó Pedro fue cuando negó al Señor, dice la palabra de Dios, que sufrió una gran pena, que él se apenó mucho, ¿no es cierto?, después de haberle negado 3 veces. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Pero Jesucristo tuvo misericordia de él, supo perdonarlo, ¿no es cierto? Y también hacerlo partícipe y sobrellevar la iglesia del Señor. Yo creo que los personajes más importantes, dentro de los apóstoles más importantes que hay en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, es Pedro y también Pablo, ¿no es cierto?, del cual nos vamos a referir un poco más adelante también, porque también, haciendo una comparación con este pasaje que hemos leído, también tiene mucha participación en él. Así que Dios nos ayude, que nos bendiga, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que estas ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, dice que estaban en el Asia Menor, que actualmente es Turquía, en ese tiempo era Siria. Ahora si vamos estuve viendo los mapas, ¿no es cierto? Y uno muchas veces dice, no me importa mucho esta de ver los mapas, ¿no es cierto? Como muchas veces se nos hace un poco tedioso, un poco latoso cuando leemos pasajes donde se nombra a toda una genealogía, ¿no es cierto? Y uno muchas veces no le encuentra el sentido. Pero yo creo que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, un sentido tiene que tener. Y a su tiempo el Señor nos va a revelar. ¿No es cierto? Y veía los mapas y veía cómo en los diferentes mapas, los diferentes viajes, tanto de Pablo, de Pedro, ¿no es cierto?, y las cartas, ¿no es cierto?, que se enviaban para ver cómo se encontraba la iglesia de Dios, la iglesia que estaba siendo perseguida, para reforzar su fe, ¿no es cierto?, porque ellos eran los que tenían que estar por delante. Vemos cómo se dividen las responsabilidades. Y vamos a una iglesia que está desde ya siendo ordenada, como la iglesia de hoy en día nosotros, la iglesia de Jesucristo tiene y debe ser ordenada, ¿no es cierto? Porque no se trata de que 2 o 3 personajes bíblicos, ¿no es cierto?, se den una tarea de evangelizar y salga cada uno por su lado, sino que pienso que tiene que haber un estudio, ¿no es cierto?, para tratar de cubrir el mayor, por así decirlo, terreno posible, de evangelizar a los máximos que ellos puedan, ¿no es cierto?, para poder dar cumplimiento a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y por eso que uno ve esos mapas. Claro que los mapas de ese entonces han cambiado mucho con los mapas que hay hoy en día. Así que Dios nos ayude y nos bendiga, porque los pueblos van cambiando. O sea, si vamos más cerca, ¿no es cierto?, avanzamos a la historia de Chile también. Un mapa de Chile del 1800 era muy diferente a un mapa actual, ¿no es cierto? En 1800, antes de la Guerra del Pacífico, Chile se extendía llegaba casi hasta Lima, ¿no es cierto?, por el norte, y por el sur teníamos gran parte de la Patagonia, lo que después fuimos perdiendo poco a poco. Pero Dios nos ayude y Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Lo importante es poder entender, ¿no es cierto?, lo que Dios nos quiere decir, la esencia de lo que dice la palabra en esta hora, ¿no es cierto?, la cual lo voy a volver a leer, que dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir las pisadas de Cristo. Y como le decía, si vamos ahora
al mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y hay unas frases que siempre nos han llamado la atención, que podríamos decir que son como las frases que son para el bronce y que muchas veces yo las puedo pensar, las puedo y quisiera aplicarlas en mi vida y estoy tan lejos de eso, ¿no es cierto? Como en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, cuando dice el apóstol, dice, porque para mí es vivir en Cristo y morir en ganancia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Yo creo que si buscamos alguna persona dentro de la iglesia Las Condes que pueda estar cerca de poder decir algo así, yo creo que el más cercano, y lo digo de todo corazón, y no porque me esté, como dicen por ahí, arrastrándome, ¿no es cierto?, sino que es nuestro pastor, ¿no es cierto? Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, o sea, es hacer la voluntad de Cristo, seguir lo que dice Cristo, predicar el Evangelio, dejar todo por Cristo. Y después dice, pero para mí, y dice, y morir es ganancia. O sea, si yo muero, ya no voy a dejar, ya no voy a padecer por el Evangelio. Ya he alcanzado el supremo llamamiento, ¿no es cierto?, esa corona incorruptible de gloria. Y he alcanzado los lugares celestiales y estoy ahora con Cristo y con Él voy a disfrutar de todo lo que tiene Jesucristo para mí. ¿Quién hoy en día, yo mismo lo quisiera pensar, ¿no es cierto?, que poder decir, para mí vivir es Cristo, y estamos tan lejos de eso, que Dios nos ayude y nos bendiga en esta hora. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 1, ahí hay una frase en que ya nos deja, pero demasiado chicos, ¿no es cierto?, por así decirlo, que dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, lo dice Pablo. O sea, si lo pensamos, si pensamos que una persona dice, sí, es como que si estuviera en buen chileno, ¿no es cierto?, cachiporreándose, tirándose flores, ser imitadores de mí, o sea, porque yo soy el mejor. Pero no se trata de eso. Después, más adelante, Pablo, y después le voy a dar otra cita donde Pablo revierte esto, donde reconoce que solamente es por la gracia de Jesucristo el que haya sido llamado, porque hay que reconocer y saber y entendemos, ¿no es cierto?, que Pablo, un personaje que antes de conocer a Jesucristo, en primer lugar, Pablo no caminó con Cristo. Él no tuvo la bendición de caminar con el Maestro. Imagínense, el apóstol Pedro, él caminó con el Maestro. Él era considerado un hombre del vulgo y sin letra, un hombre sin educación. Era un hombre irreverente, quizá, un hombre un poco visceral, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Muchas veces era arrastrado a sus propias pasiones, ¿no es cierto? Pero fue criado junto al mejor maestro que podamos tener. Imagínense, poder ser enseñados por el mejor maestro, poder nosotros haber ido al colegio, haber ido a la universidad, muchos, ¿no es cierto?, y ser enseñados por Jesucristo mismo. O sea, ¿qué mejor enseñanza vamos a recibir si no es la del maestro? O sea, muchas cosas que uno aprende en el colegio o donde esté estudiando, ¿no es cierto?, hay cosas que muchas veces después uno no las aplica, que no sé, a lo mejor no van a servir mucho. Hay otras que sí, que uno las aplica, que muchas veces no se da cuenta. Pero lo que está en la Biblia es lo que uno debe aplicar, en el fondo, es lo que uno, por lo cual uno se debe dejar enseñar, por lo cual uno tiene que seguir, ¿no es cierto?, para poder alcanzar una excelencia, como lo dice la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Quién podrá decirse imitadores de mí como yo de Cristo? Pero Filipenses, que es un libro es muy, muy hermoso, yo les insto a que lean el libro Filipenses, que es llamado por los escritores como el libro del gozo, porque una de las cosas que más habla es del gozo. Un pueblo que no era rico en cosas materiales, pero sí era rico en el espíritu. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Eso es lo que busca el Señor. Muchas veces nosotros llegamos al Evangelio pensando que Dios va a solucionar todos nuestros problemas, primeramente nuestros problemas económicos, ¿no es cierto? Muchas veces nuestros problemas de salud, alguna situación importante por la que muchas veces el Señor nos llama, ¿no es cierto? Pero el Señor no nos llama para hacernos ricos, el Señor nos llama para ser ricos, pero ricos en espíritu, ¿no es cierto? Y eso es tanto más importante que
que el tener una casa en la dehesa, el que tener una casa en tantas partes, ¿no es cierto?, el disfrutar de las cosas materiales, porque hay mucha gente que tiene todas estas cosas y no son felices, tienen una vida vacía, pero nosotros que hemos entendido en parte, ¿no es cierto?, lo que es el atesorar estas cosas tan importantes, ¿no es cierto?, tenemos esa gran riqueza que no la tiene cualquiera. Y Filipenses 3, el versículo 7 y 8 dice que él estima todas las cosas como pérdida, dice, pero por el conocimiento de Cristo, o sea, todas las cosas que él sabe. Pablo era una persona que manejaba como 8 o más idiomas, había sido criado a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto?, que era un doctor de la ley, tenía mucho conocimiento Pablo, pero estaba un poquito desviado en su afán, ¿no es cierto? Todos sabemos que él perseguía a los cristianos, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude y nos bendiga. También dice que él considera basura lo que, más adelante el versículo dice que él considera como basura todo lo que él era, lo que él tenía como persona, ¿no es cierto? Y todo era por el conocimiento y seguir a Jesucristo el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y Pablo fue el que de una otra forma dio el visto bueno para que mataran al primer apóstol, ¿no es cierto?, que fue Esteban, ¿no es cierto?, cuando Esteban muere apedrado, ¿no es cierto?, fue el que asintió, ¿no es cierto?, el que lo mataran prácticamente fue como el homicida y de muchas personas que murieron, ¿no es cierto?, con el consentimiento del apóstol Pablo. Pero cuando el Señor se le ofrece, se le presenta en el camino, ¿no es cierto?, mediante salud, un pasaje que todos nosotros conocemos, se revierte todo, porque Dios es capaz de cambiar, de transformar nuestra vida, nuestro corazón, ¿no es cierto?, para que podamos cumplir lo que el propósito que tiene en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: sed imitadores de mí y mirad las cosas, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo, dice. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y esto echa como por tierra lo que le decía primero cuando hablaba de que Pablo hablaba decía que soy imitador de mí como yo de Cristo. Aquí nos dice: soy imitador de mí y mirad los que así se conducen. O sea, solamente, él también además incluye a los demás que se conducen, ¿no es cierto?, a los demás que también son ejemplos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros ser ejemplos, tenemos que nosotros mirar a los que se conducen bien, a los que tienen buen testimonio, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Mire, analizando un poco la palabra y lo importante de la palabra es que uno la puede aplicar en la vida propia, en la vida personal, uno desde niño, y yo creo que todos pasamos por esto, ¿no es cierto? Y siempre desde niño uno trata de imitar a alguien. En primer lugar, cuando muy niño ven a sus padres, ¿no es cierto? No sé si en la mujer pasará lo mismo, pero al menos en el hombre, ¿no es cierto?, el ver a su padre, ¿no es cierto?, imitarlo. Al menos a mí me pasó, yo cuando muy niño veía a mi padre, lo veía como él, y para mí era como, y lo veía físicamente, y mi papá tenía buen estado físico, y lo miraba, lo veía tan musculoso, tan fuerte, ¿no es cierto?, y para mí era como mi ídolo, y lo conocía, y era muy importante para mí. Después uno empieza a crecer y empieza como a desviar esto, ¿no es cierto?, empieza a verle los defectos al papá, a ver que el papá no es tan como uno quisiera, y a verlo más como es uno. Y cuando uno no conoce al Señor, empieza a seguir a otros ídolos, se empieza a reflejar en otras personas que muchas veces no son el mejor ejemplo para nuestra vida, que muchas veces nos llevan por el camino de perdición. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Pero cuando conocemos a Cristo, ahí se revierte todo, ¿no es cierto? Porque Cristo nos indica que no tenemos que mirar al hombre, sino que tenemos que mirarlo a Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en esta hora, porque es importante, ¿no es cierto?, el seguir a Cristo, y eso es lo que nos indica la palabra de Dios, de tratar en la última
donde dice, para que sigáis sus pisadas, y es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir las pisadas del Señor, reflejarlo en Él. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos alienta, Él es el que nos fortalece, Él es el que tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. No tiene que ser, no tiene que ser ningún personaje que esté de moda, un ídolo. Muchas veces uno ve en un deportista, muchas veces se refleja en un cantante, en una persona, porque hay cosas que uno ve que a uno le gusta, ¿no es cierto?, que es ser popular, ¿no es cierto?, y a uno le gustaría ser popular, que la persona tiene y gana dinero, a mí me gustaría ganar dinero, y que ser reconocido, es lo que muchas veces nosotros queremos, ser reconocidos, pero Cristo cambia y revierte todas esas cosas, ¿no es cierto? Ahora nosotros, lo que quiera que hagamos, ¿no es cierto?, siempre tenemos que reconocer que la gloria y la honra es del Señor. Por todo el éxito que uno pueda tener, reconocer que el Señor nos da todas estas cosas. Sí, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Y hay un pasaje que me gusta mucho, un salmo que me gusta mucho, ¿no es cierto?, porque también nos habla de esto, de la misericordia del Señor, lo que es capaz de hacer el Señor en nuestra vida, porque muchas veces cuando llegamos, cuando no hemos tenido una vida muy cristiana, que digamos, ¿no es cierto?, porque la mayoría de los que estamos, yo estoy viendo aquí, hay hermanos que han nacido en el Evangelio, ¿no es cierto? Pero hay unos pocos también que no hemos nacido en el Evangelio y que venimos de otra vida, ¿no es cierto? En algún momento el Señor se nos cruzó en nuestro camino, como también en los caminos de los hermanos que ahora han nacido en el Evangelio, pero sus padres, a lo mejor, lo más probable que sus padres o sus abuelos no hayan nacido en el Evangelio, ¿no es cierto? Y también tuvieron que vivir este proceso, porque la palabra de Dios dice que todos nos hemos desviado. Y si todos nos hemos desviado, dice la palabra de Dios, porque así es. Ahora, hay muchos que, aún estando en el camino, muchas veces también se pueden desviar, ¿no es cierto? Sí, que Dios nos ayude a no nos desviarnos, a tener siempre las cosas claras, a mirar a Cristo por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Así que les quiero compartir, como les decía, el Salmo 103, que es un salmo muy hermoso de David, ¿no es cierto?, que nos habla de todas las bendiciones que tiene el Señor para con nosotros cuando nosotros nos acercamos al Señor, y el proceso que uno vive después, ¿no es cierto?, para poder acercarse más al Señor. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios nos ayude, porque no tenemos que olvidar ninguno de los beneficios que el Señor ha tenido con nosotros, ¿no es cierto?, que han sido por misericordia, no porque nosotros lo hayamos merecido, sino que solamente en misericordia de Dios. Si hoy en día, y hay un ejemplo muy claro, ¿no es cierto?, en lo que estamos viviendo como iglesia hoy en día, ¿no es cierto?, se está iniciando la construcción de nuestro templo, ¿no es cierto?, y no es porque nosotros lo hayamos merecido, es por misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y cuando el pastor repite, ¿no es cierto?, muchas veces lo que él nos repite, de que el Señor ha tenido misericordia, de que hay muchos que andan detrás de esto y no lo han logrado, es porque en su corazón hay mucha gratitud, ¿no es cierto? Y lo que tiene que haber en nosotros también, ¿no es cierto? Porque en ninguna parte, yo tampoco he sabido, en Chile en ninguna parte se les va a entregar un terreno y más encima se les va a construir, ¿no es cierto? Y más encima aquí en Lo Barnechea, ¿no es cierto?, en la ciudad de Lo Barnechea, donde es tan difícil, donde muchas veces a la gente pobre se les mira por debajo, y no se nos considera mucho, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y más aún en esto, y mire, y más aún en esta época, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, ¿no es cierto?, que el Señor más encima vaya a iniciar ahí, cuando quizá era cuando más lejos podíamos estar, estamos más cerca, ya es una realidad, y por eso que ya tiene que haber gratitud en nuestros corazones, por eso no se nos pueden olvidar ninguno de los beneficios que tiene el Señor para con nosotros. Dice el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia, porque cuando
conocimos al Señor, estábamos en un hoyo, estábamos perdidos, no veíamos la salida, ¿no es cierto? Pero la salida está hacia arriba. Cuando uno está en un hoyo, la salida está hacia arriba, ¿no es cierto? Pero no podíamos salir por nuestros propios medios. Había alguien que nos tenía que tender una mano, y ese fue el Señor Jesucristo el que nos la tendió. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca en esta hora. Dice la palabra que dice que rejuvenezcas como el águila, y este es un, si quiere usted después la googlea, la busca por ahí, una vez yo lo hice y quedé maravillado, y muchas veces el Señor a través de los animales nos muestra tantas cosas tan maravillosas, ¿no es cierto? Y hay muchas veces más humanidad en un animal que en una persona hoy en día, ¿no es cierto? Sin ir más allá, la otra vez escuchaba que un animal puede matar solamente por 2 motivos y el hombre por 3, e incluso puede ser por más. El animal puede matar porque tiene hambre, ¿no es cierto? Y para defenderse. Son los 2 motivos que mata el animal. Y sin conciencia de que él está quitando la vida a alguien, sin esa conciencia. Pues nosotros tenemos sí conciencia, pero podemos matar para alimentarnos, sí, ¿no es cierto? Podemos matar para defendernos, ¿no es cierto? Y muchas veces también matamos por diversión, ¿no es cierto? Yendo a este mismo tiempo, ¿no es cierto?, de Pedro, ¿no es cierto?, cuando existían los gladiadores, y hemos visto muchas películas, donde hacían pelear a los hombres, ¿no es cierto?, en un circo, en un lugar ahí, en un escenario, ¿no es cierto?, solamente por ver correr sangre, solamente por ver morir. Y había un hombre ahí que el que indicaba, ¿no es cierto?, si iba de morir o iba de morir o iba a seguir viviendo. Y normalmente tenía que morir. Y muchas veces el que tenía que matar al otro, muchas veces no lo quería matar, pero si no lo mataba, lo mataban a él. Entonces estaba ahí, como les digo, estaba matando por diversión. Que Dios nos ayude. Hoy en día también, pues en la otra leía que también en los años 70 más o menos estaba de moda que los hombres, que se hicieran tours, ¿no es cierto?, a África, ¿no es cierto?, y safari a África, donde los que iban, ¿no es cierto?, iban solamente a matar, a cazar. Ni siquiera era para alimentarse, a matar, a cazar, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Y como les decía, muchas veces en los animales, muchas veces vemos cosas más racionales que nosotros mismos. Y como les decía, el águila, y algo que a mí me impactó el águila, el proceso que vive, que muchas veces nosotros también, el cristiano lo vive, por eso que David también lo deja establecido, ¿no es cierto?, en este salmo. Dice que el águila vive, puede llegar a vivir hasta 70 u 80 años, ¿no es cierto?, más o menos lo que vive un ser humano. Pero llegando a los 30, 35 años, decía lo que leí, el águila se empieza a envejecer, ¿no es cierto?, empieza a perder fuerza. Una vez también vi un águila que pescaba como un ternero, un animal, ¿no es cierto?, en el aire, y lo tomaba. Imagínense la fuerza que puede tener uno de estas aves. Lo pescaba y se lo llevaba y para comérselo, pero pesaría sus 100 kilos, quizás más, o 80 por ahí, pero imagínense la fuerza. Bueno, como le decía, el águila se empieza a envejecer, 30, 35 años, empieza a perder fuerza, decía que el pico se le empieza a encorvar, no puede comer, no se puede alimentar, y el águila tiene que pasar tiene que tomar una decisión, y pasa por un proceso muy doloroso. Dice que tiene que decidir, y se va a un risco, a una montaña, a un lugar muy alto de la cordillera, ¿no es cierto?, y ahí donde nadie la moleste, y dice que se azota su cuerpo en las rocas. Con su pico se saca todas las plumas, ¿no es cierto? Y vive un proceso doloroso que lo tiene que vivir, ¿no es cierto? Y se queda un tiempo ahí, y después de un tiempo empieza nuevamente a rejuvenecer, le salen plumas, ¿no es cierto? Su pico nuevamente normal,
sus garras, ¿no es cierto?, se rejuvenece entera y puede bajar y nuevamente seguir viviendo 30 o 35 años más. Imagínese, y esto es una realidad. Si usted quiere, lo busca y es algo que pasa, es un secreto a los animales. Todos los animales tienen sus secretos. Y como le decía, este muchas veces es un proceso que también lo pasa el cristiano. Muchas veces también llegamos a un momento, ¿no es cierto?, cuando no hemos conocido al Señor, ¿no es cierto?, o muchas veces hemos conocido al Señor o hemos caminado en una iglesia, hemos estado años en una iglesia, que también nos significa que también nos hemos convertido, a lo mejor no nos hemos convertido, pues llegamos a una etapa en que tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto?, o porque vamos derecho a la muerte. Pero tiene que haber una decisión, ¿no es cierto?, en que tenemos que ir dejando lo que no nos sirve, en que tenemos que ir renunciando a muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos han arrastrado muchas veces a nuestra propia perdición, y ahí el Señor, por misericordia, ¿no es cierto?, nos llama, nos toma y realmente nos hace ser una nueva criatura, y dice la palabra, dice el Salmo, como le decía, dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es lo que le pasa al cristiano. El cristiano normalmente rejuvenece, y es un hecho. Muchas veces encontramos muchos cristianos por ahí que pareciera, nosotros lo podemos ver en nuestro pastor tiene 88 años, mi pastor todavía se pega sus saltos en el púlpito, y a mí me llena de gozo cuando lo veo así. Y yo veo a una persona común y corriente, ya a los 70 años apenas pueden caminar, ¿no es cierto? Esa es misericordia del Señor, eso no es otra cosa, ¿no es cierto? Es lo que el Señor tiene para sus hijos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios bendiga su palabra, ¿no es cierto?, porque nos enseña tantas cosas y cosas tan importantes, ¿no es cierto? Dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Y también de una u otra forma nosotros tenemos y debemos padecer por el Evangelio, ¿no es cierto? Porque quién sabe si después de todo esto no vendrá alguna persecución contra los cristianos, ¿no es cierto? Pero tenemos a Cristo, que siempre ha estado con nosotros. El Evangelio ha sobrevivido ya más de 20 años, ¿no es cierto? Todas las instituciones muchas veces caducan, se terminan, pero el Evangelio, ¿no es cierto?, el Evangelio sigue adelante, la palabra de Dios permanece, y permanece para siempre. Que Dios nos ayude, y de eso también depende de nosotros, que nosotros podamos seguir predicando, que nosotros podamos seguir administrando el Evangelio, ¿no es cierto?, para que también podamos alcanzar bendición. Dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué mejor ejemplo nos dejó Jesucristo, ¿no es cierto?, para que sigáis sus pisadas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, seguir las pisadas del Señor, seguir el camino que nos tiene trazado. Dice la palabra que es un camino angosto, ¿no es cierto?, pero es un camino que nos lleva a la bendición, un camino que nos lleva a la salvación. Todos los otros caminos son anchos, ¿no es cierto?, son amplios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Leíamos hace poco el libro de Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, y de los deseos de la carne, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu eran como 9, y los deseos de la carne eran como 18. Y decía, y cuando nombraba el número 18, decía: estos y más. O sea, los frutos de la carne son muchos más que los frutos del Espíritu. Por eso que muchas veces es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Pero los frutos del Espíritu nos van a llevar al reino de los cielos, y los frutos de la carne nos van a llevar a la perdición y a la muerte. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hora. Yo quiero dar gracias al Señor por esta su palabra, ¿no es cierto? Que Dios me ayude a mí también a seguir sus pisadas, ¿no es cierto? No es fácil muchas veces se nos hace difícil, a veces parece que fuera por una cuesta, ¿no es cierto?, subiendo, pero tenemos que seguir adelante. Nos podemos caer, sí, nos podemos caer, pero Cristo es el que nos va a levantar, ¿no es cierto? Y a su tiempo, y el Señor le va a dar testimonio, ¿no es cierto?, de que usted es un hijo de Dios. El Señor le va a dar testimonio que usted es el que Dios ha elegido, y tenemos que sentirnos orgullosos también de ser llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que comportarnos como ellos, como tales, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Yo doy gracias a Dios en esta hora
por esta su palabra, porque me enseña muchas cosas, ¿no es cierto? Porque he podido caminar, he podido aprender, ¿no es cierto? De la mano del Señor, ¿no es cierto? Todas las cosas que Él me ha enseñado, lo que a lo mejor me ha costado, ¿no es cierto? Pero el Señor ahí está con nosotros, está con todos nosotros. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y a Él solamente doy la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Así que le voy a pedir que oremos al Señor, ¿no es cierto? Las gracias por su palabra y que el Señor nos siga ayudando. Amén. Así que todos orando al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, Señor bendito, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Porque sí, muchas veces se nos ha hecho difícil el camino, Señor bendito, pero ahí has estado tú, Señor. Con tu mano de amor, de misericordia, nos has bendecido. Como dice tu palabra, como el águila nos has rejuvenecido, Señor, y nos has podido seguir adelante, Señor. Hoy en día, si bien estamos pasando momentos difíciles, Señor bendito, pero estimo que con la Iglesia de Las Condes has tenido un trato especial, Señor bendito. Y nos has ayudado, nos has bendecido, nos has proveído, Señor. Quizás hay necesidades, hay hermanos que están pasando necesidades, Señor, pero tú has sido con ellos, Señor. Todos quizás tenemos una historia, todos tenemos un testimonio de este proceso que hemos pasado, pero sabemos que tú has estado con nosotros y tú te has manifestado de una u otra forma en nuestra vida, en nuestro corazón, proveyendo nuestras necesidades materiales y también espirituales, Señor, porque no hemos decaído, Señor bendito, porque hemos seguido adelante. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir tus pisadas, Señor bendito, porque ahí vamos más que seguros, Señor. Aunque se nos haga muchas veces difícil, Señor bendito, siempre está tu presencia con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta hora por todo el bien recibido, Señor bendito, porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos has tenido en alta estima, Señor bendito. Te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, y te pedimos tus favores, Señor bendito, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador por siempre. Amén.